Estamos muy contentos en este foro. Llegó la hora de decir la verdad, llegó la hora de decir las cosas cual son, de llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Estamos aquí de 7:30 a 9 de la noche los sábados y con repetición los domingos de 1:30 a 3 de la tarde. Siempre el propósito de este foro es exaltar principios y valores, conocimiento que nos ayuden a transformar nuestras vidas y hacer de nuestras vidas diferentes. Por eso, en cada foro siempre traemos invitados especiales, especialistas en la materia y en el tema que vamos a desarrollar. Y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema importante, es un tema especial. Estamos cerca del mes en que se celebra este tema. El tema es la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de la Biblia y tenemos como invitado especial el día de hoy al pastor Jorge Mario Arévalo. Jorge Mario Arévalo es pastor general de el ministerio Camino Nuevo. También el pastor Jorge Mario ha sido presidente de la Asociación de Pastores y Ministros Evangélicos de Honduras, ¿verdad? Él tiene como profesión ingeniero industrial, ¿verdad? Pero salió para poder servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es tan importante este tema, la Biblia. Pastor Jorge Mario, bienvenido. Un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando en los 18 departamentos y aún en el departamento número 19 que está fuera de nuestro país, todos esos hondureños que están en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en España. Un saludo muy especial y también a las aldeas, a los caseríos, a donde este canal, este prestigioso canal llega a todo Honduras. Un saludo muy especial en este sábado a dos aldeas que son aldeas gemelas, ¿verdad? Subirana y El Cedrito Subirana. Esas aldeas para ellos es cadena nacional. Están escuchando este programa Llegó la Hora. Pastor Jorge Mario, un saludo a todos los que están escuchando este potente canal. Muchas gracias, Pastor Alfredo. Es un privilegio el poder estar aquí en este lugar esta noche y un saludo a toda la audiencia. Sabemos de que estos temas son tan importantes, pues traen edificación y la verdad que sí necesitamos en los tiempos que vivimos tener temas de este tipo para que puedan tocar, transformar y hacer la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias al pastor Jorge Mario, agradecemos y vamos a estar hablando de ese manual, la Biblia. Alguien escribió y con mucha sabiduría y dice, la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarnos, alimento para sustentarnos y consuelo para animarnos. Es la Biblia el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, es la brújula del piloto, la espada, su tema principal siempre es Jesucristo. Por eso estábamos hablando previo a este mes que se celebra a nivel nacional mediante decreto el Día de la Biblia. Pero, ¿qué es la Biblia para el pastor Jorge Mario Arévalo? Interesante, entre los datos que está mencionando, que la Biblia pues es el libro más leído en el mundo entero, traducido a 3,000 idiomas, más de 3,000 idiomas, y para mí este libro representa un mapa de ruta, a la par con el Espíritu Santo, ha sido el que ha moldeado, el que ha formado, el que ha transformado mi vida, el que me ha llevado para poder cumplir todo propósito. Todos venimos a la tierra con diseño, con propósito, y la Biblia para mí ha sido lo principal, lo más importante. Yo creo de que si me tocara vivir en un lugar, por decir, en una isla solo, y usted me preguntara qué es lo que me llevara conmigo, yo me llevaría la Biblia, porque es tan importante. Este libro contiene todo lo necesario para que uno pueda cumplir propósitos, para que uno pueda vivir en la plenitud que Dios diseñó al hombre aquí en la tierra.
Por eso estamos hablando de este tema tan importante. Muchas veces descuidamos la Biblia. La Biblia es la voz de Dios, contiene precisamente la voz de Dios, y muchas veces somos indiferentes, pasa mucho tiempo sin leerla, ¿verdad? O muchas veces tenemos muchas versiones de Biblia, tenemos nuestra biblioteca llena de Biblia, pero nunca se abren esas Biblias. Quiero dar algunos ejemplos de hombres que hicieron de la Biblia un estilo de vida, y solo para mencionar, Mark Twain decía: a mucha gente le preocupa lo que no entiende la Biblia. A mí me preocupa, decía Mark Twain, lo que entiendo de la Biblia. Y bueno, uno de los grandes evangelistas, L. Moody, decía: el pecado nos aleja de este libro. Cuando hay pecado, nos alejamos de ese libro, pero este libro, dice, la Biblia te aleja del pecado. Y uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos, George Washington, decía: es imposible gobernar correctamente el mundo sin la palabra de Dios, sin la Biblia. Y Charles Dickinson decía algo bien importante: el Nuevo Testamento es el libro que el mundo ha conocido, y a través de él, ese libro, podemos ver a Jesús, el único que puede transformar y cambiar la vida de las personas. Por eso estamos este día con este tema tan importante. Ahí dentro de sus hogares, la Biblia puede transformar tu familia. A través de ella Dios puede hacer cambios maravillosos. Leía la historia, Pastor Jorge Mario, de una joven que leyó un libro, y cuando terminó de leer ese libro, ella escribió en la contraportada: ese libro más aburrido que he leído. Posteriormente conoció al autor de ese libro, el que había escrito ese libro, y se hicieron amigos, se hicieron novios, y se casó con el autor de ese libro. Cuando ya era esposa del autor de ese libro, volvió a leer ese libro y borró lo que había escrito la primera vez en la portada, y escribió ese libro más importante que he leído. ¿Qué es lo que hizo la diferencia en esta joven? Conocer al autor del libro. Hay muchas personas que leen el libro, ¿verdad? Que leen la Biblia y lo leen para adquirir sabiduría, y está bien. Los filósofos buscan para ver qué contradicción encuentran en la Biblia, y se dan cuenta al final que ninguna. Muchos, a través de escudriñar eso, han conocido al Dios Todopoderoso. Por eso estamos hablando este día acerca de la Biblia. Pastor Jorge Mario. Un libro que tardó 1500 años en escribirse, 40 diferentes autores, y tiene un mensaje consistente. Da la impresión de que detrás de todos estos autores había alguien que estaba dirigiendo la escritura de la palabra, y sabemos que ese es el Espíritu Santo de Dios. 2500 profecías en la Biblia, de las cuales 2000 se han cumplido ya. Estamos hablando del 80% de las profecías cumplidas. Para mencionar una, Isaías habla acerca del nacimiento de un bebé llamado Emanuel por medio de una virgen. 7:14 creo que es de Isaías, y vemos el cumplimiento de esa profecía. Y como esas, muchas profecías ya cumplidas que dan credibilidad a la Biblia, que sabemos de que la Biblia es un libro que se cumple, tiene poder de cumplimiento. Y es tan importante este libro porque tiene un mensaje, un solo mensaje, a pesar de que los autores no se conocieron entre sí, a pesar de que pasó tanto tiempo. Estamos hablando de 1500 años, y sin embargo es concreto el mensaje, es un solo mensaje que se da. Cuando el que escribió los últimos libros, el apóstol Juan, escribió el Apocalipsis, escribió los últimos libros que tenemos ahí en la Biblia. Bueno, el que escribió los primeros libros, Moisés, ya ni sus huesos estaban, pero no hay contradicción alguna porque tiene una inspiración divina. Y quería acotar un poco, Pastor Jorge Mario, acerca de datos importantes que tenemos acerca de la Biblia. A través de la historia han habido reyes, han habido emperadores, ha habido personas que han querido destruirla. De hecho, se han quemado muchas Biblias, y bueno, algunos decían: esto va a terminar. Voltaire, por ejemplo, dijo: la Biblia en un par de años ya no existirá. Se murió Voltaire, y 50 años después de la muerte de Voltaire, su casa se convirtió precisamente en la sede de donde se
tiraba gran cantidad de Biblia y su imprenta sirvió precisamente para tirar Biblias. Por ejemplo, usted decía algo bien importante. Hay muchos libros interesantes, hay muchos libros importantes, hay muchos libros que tienen mucha sabiduría de parte de hombre, pero ningún libro transforma, porque el único libro que tiene inspiración divina es la Biblia. Y usted decía algo importante, dentro de los 5 libros más vendidos en el mundo, sumándolos todos, ninguno se acerca siquiera a la Biblia. Por ejemplo, en quinto lugar tenemos El Alquimista de Paulo Coelho y ha vendido 65 millones de copias. En el cuarto lugar tenemos El Señor de los Anillos de John Tolkien con 103 millones de copias vendidas alrededor del mundo. En tercer lugar, Harry Potter, ese libro que se han hecho incluso películas, 400 millones de copias vendidas. En segundo lugar, el libro rojo de Mao Zedong, ¿verdad? Con más de 900 millones de copias. Pero el primer lugar es la Biblia. No hay forma que sumados todos esos puedan siquiera acercarse a la Biblia, ¿verdad? 3.900 millones de copias vendidas en todo el mundo. Y bueno, usted puede encontrar una Biblia en cualquier lugar y está en la mayor parte de los idiomas del mundo, dialectos, hay una Biblia. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La Biblia se ha mantenido. Por eso estamos hablando de la Biblia. La Biblia, ese manual de vida que transforma. Y por eso tenemos hoy de invitado especial al pastor Jorge Mario. Pastor Jorge Mario. La Biblia es un libro que es singular por el hecho de que es inspirado por el Espíritu Santo. Según Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 también dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto hace que la Biblia tenga poder de cumplimiento. Entonces lo que hace es que produce cambio, produce transformación en el ser humano. Y no se puede comparar a ningún otro libro porque tiene el aspecto espiritual, que es un aspecto muy importante en la vida de cada persona. Quiero hacer un pequeño resumen porque la palabra del Señor fue enviada y el hecho de que es la respuesta de Dios para la humanidad. Pastor Alfredo, Dios envía la palabra porque la palabra, más que cuando hablamos palabras nosotros, no son sonidos nada más, sino que nuestra palabra tiene un contenido espiritual y Jesús decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, no solamente se queda en el aspecto de un sonido como palabra, y en la palabra hay poder de vida y poder de muerte. Entonces, ¿cómo el hombre cae en el pecado en el inicio? A través de una palabra mentirosa. La serpiente entra en el jardín, le miente a Eva y vemos cómo le dice de que, bueno, no morirán, y Dios había dicho que sí iban a morir si comían el fruto prohibido, y luego también le dice que serían como Dios, pero ellos ya habían sido creados como Dios. Dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, una palabra mentirosa entra por los oídos de Eva, sí, y ella come el fruto, y fue entonces esta palabra que provoca la caída del hombre para una espiral descendente y lo que miramos en el mundo hoy en día. Entonces Dios tenía que traer una respuesta, y la respuesta que Dios trae ahora es palabra, pero es palabra de vida. Por eso dice en el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Entonces la Biblia viene a ser la respuesta de Dios para la humanidad, y no es algo solo en el ámbito natural, normal, sino que es un libro que contiene, o tiene un contenido, mejor dicho, espiritual para transformar la vida de las personas. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Bueno, y la pregunta que le iba a lanzar es, ¿qué hace a la Biblia diferente a los demás libros? Y usted ya comenzó a decirlo, pero es importante que la gente sepa esa diferencia, ese impacto, esa transformación que solamente este libro puede tener. Yo quisiera preguntarle, para usted, ¿qué lo hace? ¿Cuál es el meollo que hace que este libro sea un libro diferente a los demás libros escritos? Isaías 55:11 dice que la palabra que Dios habla produce cumplimiento.
¿verdad? Y luego nos vamos a Mateo capítulo 4, versículo 4, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dice en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la palabra de Dios tiene vida y esa vida produce regeneración en el ser humano. Es el libro por excelencia. Imagínense que han transcurrido 2000 años y todavía la Biblia sigue transformando la vida de las personas, sigue cambiando. Una persona que puede ser la persona más mala, más malvada, es transformada en una persona modelo en la sociedad, una persona que cambia su carácter, que puede ser un ejemplo para la sociedad, es a través de la palabra de Dios. Lo que hace singular a la palabra de Dios, entonces, es que fue inspirada por el Espíritu Santo y produce vida en el ser humano. Pero qué interesante, estamos hablando acerca de este tema tan importante, la Biblia. La Biblia, ese manual de instrucciones. Bueno, uno dice, no se estudia para el matrimonio, no se estudia para ser parte, pero hay un manual que nos instruye cómo ser buenos padres, que nos instruye cómo ser buenos esposos. Alguien dice, bueno, yo no sé qué hacer para ser un buen empresario, para ser un buen emprendedor. Ahí está la Biblia. ¿Cómo nosotros tener éxito en la finanza? La Biblia. Por eso estamos hablando bajo el tema La Biblia, un manual de instrucciones. Y estamos hoy muy alegres, muy satisfechos de tener al pastor Jorge Mario con nosotros, pero también el día de hoy tenemos otro pastor invitado que ya es parte de este foro, el pastor Marlon Saldívar, que es pastor de las iglesias bautistas. Él es un pastor bautista y también dirige las iglesias bautistas en esta región. Un placer, pastor Marlon Saldívar, tenerlo esta noche hablando de este tema, la Biblia, manual de instrucciones. ¿Qué nos puede decir el pastor Marlon? ¿Qué es para él la Biblia? Bueno, quizás desde el aspecto más básico podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. En otros términos podría decir que la Biblia es el manual de vida que Dios nos ha legado, ¿verdad? Para que nosotros podamos regir nuestra vida y nosotros podamos poder descubrir a través de ella su voluntad, su propósito, como también los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Realmente que Él nos ha dado este manual, el cual se convierte, como lo dice el salmista David en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podemos encontrar luz, podemos encontrar claridad, podemos encontrar dirección. Algunos dicen de que la Biblia es el mapa de vida de cada persona si realmente decide considerar el contenido de esta palabra para poder tomar las mejores decisiones a lo largo de su vida, en cada etapa y en cada circunstancia en la cual puede encontrarse. La Biblia es un manual que nos permite también poder encontrar la sabiduría de Dios. Hay sabiduría humana y hay sociedades, y han existido civilizaciones que se han distinguido por su sabiduría, pero realmente ninguna de estas civilizaciones va a poder superar el contenido de la sabiduría que Dios nos ha legado a través de esta palabra. Es un libro muy singular. Escuchaba al pastor Jorge Mario a hablar acerca de la palabra del Señor y venía a mi pensamiento que realmente este libro es un libro en el cual nosotros podemos encontrar principios, podemos encontrar ordenanzas, historias que pueden ser muy aplicativas a cada circunstancia y etapa de nuestra vida. Entendemos que realmente la Biblia no da respuesta a todos los dilemas, a todas las incertidumbres de la humanidad, pero sí establece principios que nos permiten poder dirigirnos, pasos de acción que podemos dar para encontrar respuesta, como también para poder encontrar claridad acerca de lo que nosotros podemos decidir o de la manera en que podemos actuar en un momento determinado. Entonces es un libro muy especial porque en él se plasma el designio de Dios para cada uno de nosotros y que ese designio realmente nos puede llevar hacia una vida de amor, una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de éxito en cada faceta de nuestras vidas. Muy bien, pastor Marlon Saldívar. El apóstol Pablo decía en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto. La pregunta a ambos panelistas en esta noche es, si eso es la Biblia, un libro que transforma, un libro que cambia, un libro que hace sabio al sencillo, un libro que cambia naciones, un libro que puede cambiar la historia de la humanidad a través de la práctica de este libro, ¿por qué a muchos no les funciona este libro? Pastor Jorge Mario. La Biblia es la expresión del corazón de Dios. En este libro está el corazón de Dios. Y todo lo que está escrito acá es para que llegue al corazón del ser humano también. Nosotros necesitamos tomar la palabra no con el intelecto, porque ese es el problema. Cuando entramos en razonamiento, necesitamos tomar la palabra en nuestro corazón. Mientras que el ser humano puede establecer, y eso lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 10, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Es importante que el ser humano tome en serio la palabra y con el corazón. El corazón es el centro del ser humano, es quien el ser humano verdaderamente es. Y cuando nosotros tomamos entonces la palabra con el corazón, hacemos un contacto de corazón a corazón con Dios. Eso hace que nosotros entonces tomemos en serio esta palabra y comencemos a vivir conforme a los preceptos que están escritos en él. Y el tema del ser humano es que muchas veces razonamos la palabra de Dios, y mientras que la palabra no debe ser razonada, sino que tiene que ser vivida, tenemos que operar desde nuestro corazón para que podamos entonces caminar sobre cada uno de los preceptos que están escritos en ella. Todo lo que se hace de corazón es lo que prevalece, ¿verdad? Si nosotros entramos, por ejemplo, hablando del cristianismo, entramos por convencimiento, entonces por el mismo convencimiento alguien me va a sacar de los principios. Pero cuando algo está establecido en el corazón, o sea, ya es algo que está sembrado en el corazón, ya es una convicción mía, no hay nada que pueda cambiar lo que yo conozco, lo que yo sé y lo que estoy viviendo de la palabra del Señor. Por esa razón es importante que nosotros sembremos la palabra en nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos esto? Tomando la palabra de Dios en serio. Y eso provoca entonces una relación con Dios de corazón a corazón. Bien, Pastor Jorge Mario, la Biblia no solo contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia precisamente es la palabra de Dios. Pero la pregunta era, y también se la lanzamos al pastor Marlon Saldívar, ¿por qué a muchos no les funciona la Biblia? Si la Biblia es una riqueza espiritual, si la Biblia dice que el que la lee, por sencillo que sea, por sencillo, quizás muchas personas, la Biblia ha sido su manual de entrenamiento para aprender a leer y escribir, y es correcto. Mucha gente no fue a una aula escolar, aprendió a leer a través de la Biblia, y cuando los vemos parados al frente, le vemos tanta sabiduría y decimos, wow, ese es el poder de la Biblia. Pero ¿por qué a otros no les funciona este manual? Pastor Marlon Saldívar. Muy bien, muy interesante pregunta, muy importante. Bien, yo voy a remitirme a algunos aspectos que debemos contemplar. En primera instancia, de hecho que la Biblia no es un libro de autoayuda. Muchas personas andan buscando éxito, la realización personal, el logro de metas y objetivos, y muchas personas andan buscando la fórmula secreta que les pueda catapultar especialmente hacia una vida de éxito, una vida de prosperidad. Debemos entender que esta palabra es una palabra dada por Dios, y de hecho que no ha sido diseñada para convertirse en un manual de autoayuda, ¿verdad? O en un manual de coaching. Positivismo. ¿Verdad? Exactamente, ¿verdad? No, es la palabra de Dios. Y en ella encontramos nosotros plasmada el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, hay aspectos que debemos considerar. Hace un momento el pastor Jorge Mario citaba un pasaje del Evangelio, ¿verdad?, que está plasmado en el Evangelio según San Juan, donde Jesús dice de que sus palabras son espíritu y son vida. Entonces, si la palabra de Dios es espíritu y es vida, el problema que muchas veces radica en el ser humano
es que hay una condición espiritual en la cual el ser humano se encuentra, ¿verdad? ¿Y cuál es esa condición? Bueno, podemos remitirnos al apóstol Pablo, que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La Biblia hace referencia a una condición espiritual en la cual las personas se encuentran, especialmente cuando no han tenido la oportunidad de poder arrepentirse y reconocer su pecado delante de Dios y establecer una relación de amor con Dios y especialmente con su Salvador Jesucristo. Eso nos establece en una condición, porque, por ejemplo, una persona cuya condición está espiritual, está muerta en sus delitos y pecados, que la palabra muerte en ese contexto nos habla acerca de separación, esa muerte habla de la separación, porque la muerte es una separación y puede estar enfocada en tres aspectos. Puede ser la separación física del alma, del cuerpo, la separación física, pero también puede ser la separación de esa comunión y de esa relación con Dios, como también esa separación o esa muerte puede hablar acerca de la separación eterna del ser humano con su Creador. Ahora, por esa condición espiritual, difícilmente realmente estos principios de vida pueden ser aplicados para alguien que está espiritualmente muerto en esa condición. Aparte, hay otro factor que podemos contemplar. El apóstol Pablo, en su carta, especialmente Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, habla acerca de que hay una ley que se revela dentro de él. Él hablaba acerca de las dos naturalezas, la naturaleza humana, carnal, dada a las pasiones, pero también habla acerca de la naturaleza espiritual. El espíritu acomoda las cosas que son del espíritu, pero el carnal, de hecho, no puede entender específicamente, como lo dice Pablo en Corintios, de que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Entonces, difícilmente en una condición de separación con Dios y en una condición donde una persona está siendo dominada y controlada por los deseos de la carne o por su naturaleza pecaminosa, difícilmente realmente esta palabra va a tener ese cumplimiento. Tenemos que considerar que muchas de las cosas que Dios da en su palabra, que vienen manifiestas a través de promesas en las cuales Dios quiere hablar acerca de nuestra transformación, de nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestro avance espiritual, pero también en nuestro bienestar y el hecho de poder experimentar la bendición de Dios. De hecho, que no solamente es una promesa, no es una promesa incondicional, sino que es una promesa condicional. Y entonces, cuando encontramos nosotros promesas condicionales, tenemos que darnos cuenta de que Dios establece una premisa. Una premisa es una acción que nosotros debemos dar. Y normalmente esa premisa implica fe, implica el hecho de poder creer, fe, creer, pero también implica la disposición de obedecerla y de cumplirla para que Dios pueda manifestarse. Entonces, no podemos pretender que realmente la palabra, a través de las promesas que Dios ha dado o las cosas que Dios ha revelado, puedan ser evidentes en la vida de una persona cuando en primera instancia esa persona está separado espiritualmente de Dios. La Biblia lo describe como muerto espiritualmente, o cuando está siendo dominado y controlado por las obras de la carne. Difícilmente estará en la disposición de obedecer y de cumplir lo que Dios le pide para que pueda experimentar eso. Es por eso que muchos experimentan frustración y no ven que realmente la palabra de Dios se cumple en su vida. Bueno, estamos con este tema tan importante, la Biblia, manual de instrucciones. Bueno, algunos, cuando compramos un aparato electrónico, lo llevamos a la casa, lo armamos y al final nos damos cuenta que nos sobraron tornillos, quedó de una pata más grande que la otra y hay problemas. Lo mismo sucede si nosotros no buscamos a ese manual de instrucciones para que nuestra vida tenga éxito, para que nuestra vida cumpla el propósito divino para el cual Dios nos trajo aquí a esta tierra. Estamos hablando de, llegó la hora de hablar la verdad, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. También llegó la hora de unos anuncios comerciales. Así que después de estos anuncios, por favor, ahí hay un teléfono en pantalla donde usted puede enviar sus observaciones, donde usted puede a través de eso comunicarnos acerca de llegó la hora.
Después de estos anuncios, continuamos con los dos panelistas que tenemos el día de hoy y aprovechemos esta oportunidad para poder llenar nuestra vida, romper nuestro techo de conocimiento y poder aprender que la Biblia es una oportunidad que Dios nos da, un legado maravilloso, 2 testamentos, para que nosotros podamos disfrutar de esa herencia de Dios. Después de estos anuncios, continuaremos con la Biblia, Manual de Instrucciones.